Ya estamos al aire, estamos al aire. 1 de la tarde con 2 minutos. Estamos Ponte Online en la UCB Radio. ¿Quieren un cubito? Ya, me doy vuelta ahí en un cubito para aparecer ahí en pantalla. Quiero que veamos el set, ¿no es cierto? Oye, ¿sabes que cada vez que aprieto ahí me salta? Ya, ahí estamos, ahí. Y como podemos darnos cuenta, tenemos invitada a quien vamos a presentar. Se trata de Rosa María Cabrera, presidenta de la ASENF, que es la Asociación de Enfermeros y Enfermeras de Viña del Mar. Bienvenida, Rosita. Jorge, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí para conversar sobre la situación que se está viviendo en términos de la contingencia respiratoria infantil, que está afectando fuertemente aquí a las urgencias, no solamente a esta región, sino a nivel país. Pero yo te hablo como enfermera de un hospital importante en esta región, y quiero transmitir hoy día... ¿Estamos hablando de? Estamos hablando del Gustavo Fricke. Gustavo Fricke, digamos, porque estamos llegando a todo. Gustavo Fricke. Okay. Un saludo también para toda la gente que trabaja allí, mis compañeros de trabajo de todos los estamentos. Y bueno, en la situación que afecta a la población a la población infantil en cuanto a los virus respiratorios que están generando estragos en este minuto y bastante preocupación, naturalmente, en la población. Yeah. La realidad es que aumentaron, como es esperable, un poco las consultas respiratorias, los cuadros respiratorios, pero lo que ha tenido un aumento explosivo son las hospitalizaciones. O sea, lo que estamos viendo es que las personas se están enfermando con una mayor gravedad. Eso hace necesario las hospitalizaciones. Y eso, en el fondo, lo que hoy día estamos, para quienes les ha tocado, estamos viendo las urgencias muy saturadas, los SAPU, principalmente pediátricos, ¿no estamos hablando? Hay aumento de la consulta respiratoria y de la enfermedad respiratoria en adultos y en niños. Sin embargo, los más afectados son los niños. En esta ocasión son los niños, e inclusive los niños menores de 1 año. Así que bueno, como te decía, lo que está generando esta ola de alza de la circulación viral es que estamos asistiendo a que hay cuadros de insuficiencia respiratoria en niños que tienen dificultad para respirar aguda, especialmente grave en niños pequeños, en prácticamente lactantes menores de 1 año. También vemos las esperas en las urgencias. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, tenemos un promedio de 250 a 300 consultas diarias. O sea, y los tiempos de espera, por supuesto, que son prolongados. Entonces, es una tremenda preocupación para la gente que asiste y que va en búsqueda de atención, pero también para quienes trabajamos en los centros asistenciales. Por supuesto. Porque obviamente los tiempos de respuesta no son los mismos. Rosa, a raíz de lo que tú nos estás explicando, dando cuenta, ¿no es cierto?, cuál es el testimonio de ustedes que están ahí, ¿no es cierto?, que se relacionan día a día. ¿Es preocupante? ¿Cómo catalogaría, digamos, la situación actual, digamos, de la salud, sobre todo, volvemos a insistir, para los niños? Sí, bueno, yo creo que el sistema de salud ha estado bien sobrecargado en estos últimos años. Todos sabemos que estábamos dejando atrás la pandemia y prácticamente entramos en esta situación que epidemiológicamente se espera que todos los años haya un aumento de la circulación viral. En los años previos no fue tan así, producto es que estuvimos encerrados, y yo creo que hay una situación como de relajación de parte de la población respecto a las medidas, y por supuesto también la aparición de virus que son bastante más agresivos. Hoy día todos sabemos que el virus sincicial es un virus que está afectando principalmente a esta población, ya el VRS también. Y lo que esta conversación, en el fondo, contigo, Jorge, apunta a transmitir a la población, a tratar de generar medidas de autocuidado en la población. Conciencia de la problemática, porque esta problemática estamos en la semana 21, probablemente en las próximas semanas podría agudizarse. Esto te estoy hablando a nivel país, esto no es una situación solo acá en la región, es una realidad que está afectando a muchos centros, y puedo decirte que hoy día las medidas que se están tomando
en los hospitales más grandes de la región, como el donde yo trabajo, el Frique, es que se están aumentando los espacios para atender a las personas en las unidades de emergencia, se están adaptando espacios para dar mayor cobertura de atención, se está ampliando camas pediátricas porque tenemos un promedio de hospitalización de 12 niños por día. O sea, en una semana tener más de 100 niños hospitalizados es muy difícil responder a esa demanda. También se están aumentando la complejización de esas camas, o sea que en vez de atender pacientes más sencillos, oxígeno, observación, ahora estamos dando terapias de mayor complejidad. Y también se están aumentando las camas críticas, o sea, las camas de UPC pediátrica. Puedo mencionar que nosotros tenemos un número de camas y hoy día se aumentó prácticamente casi en un 50%. Rosa, están llenas. ahora todos cuadros respiratorios. Perdóname, la curva que es propia, digamos, de esta enfermedad respiratoria en el invierno, ¿está a la par con lo que ha sido años anteriores? ¿Se anticipó? ¿Se atrasó? ¿Está con más fuerza? ¿Cómo ven? Se anticipó. Se anticipó. ¿Y se puede prolongar más, consecuentemente? Exacto. Bueno, siempre las proyecciones se hacen en base a lo que ha ocurrido antes, pero se espera que en las próximas semanas podamos tener el pic. Sin embargo, hubo una anticipación de esta realidad de problemas respiratorios y por eso que se viene hablando con las autoridades, han hecho este llamado a través de los medios de prensa, de comunicación, a que la población se cuide, a que no se exponga en lugares concurridos, a retomar el uso de la mascarilla, a utilizar un abrigo suficiente, sobre todo en épocas ahora de frío, a no exponerse, a finalmente también a vacunarse, porque también está haciendo a la par, se está mirando cómo está influyendo lo que es la campaña de vacunación, que ha estado bastante más débil que en periodos previos, porque también se entiende que la población, después de tantas vacunas que nos hemos puesto, ya está como un poquito saturado, no quiere seguir. Entonces la población infantil es la que tiene menor porcentaje de vacunación hoy en día. Ahora, Rosa, con todo lo que nos estás comentando, que me parece muy atendible y que representa una realidad y una preocupación evidente, tema país, digamos, el Ministerio ha tomado algunas previsiones, ha hecho también campaña, digamos, aunque, bueno, no sé si han llegado oportunamente, digamos, a la población, pero bueno, eso es bien subjetivo. La pregunta es, ¿se nos puede complejizar mucho el panorama de aquí a 1 o 2 semanas más? ¿Podría haber un eventual colapso? Yo sé que esos términos son re complicados, digamos, y sobre todo ustedes que trabajan en el tema, digamos, pero ¿adviertes que puede ser peligrosamente las próximas 2 semanas? Definitivamente sí. O sea, el que esté aquí conversando contigo tiene que ver con eso, es mandar un mensaje de alerta, no para generar una alarma, sino para generar conductas un poquito más de prevención. Ya estamos, por ejemplo, si vemos que el tema de la vacunación es el que está débil, tenemos que ir a vacunarnos, tenemos que llevar a nuestros niños a vacunarnos, porque también la vacuna no comienza su efecto inmediato, tiene por lo menos 2 semanas que comienza a mejorar la inmunidad de una persona luego que se vacuna, por lo tanto tenemos un tiempo de latencia. Así que el llamado es a eso, a usar lo que tenemos disponible. ¿Qué hacemos, perdón, con las vacaciones? Se habló mucho que había que anticiparlas, que no había una respuesta del ministerio o de los ministerios este año. ¿Sirve de algo anticipar las vacaciones? Mira, bueno, esa es una opinión que las autoridades se han pronunciado, que quieren dejarla como última herramienta. Pero a veces uno puede pensar que es tarde, digamos, para eso. Sí, o sea, en este minuto el sistema, puedo decir, los hospitales, estamos al justo. O sea, ya nuestra capacidad está completa. En la pandemia del COVID hablamos de las camas de UPC. Hoy día estamos mandando niños a Santiago. O sea, estamos ya implementando traslados a Santiago pediátricos porque no tenemos camas suficientes críticas para atender a la población. Sí tenemos la capacidad de atender,
pero los niños graves es complicado. Entonces podemos enfrentar dentro de las próximas semanas situaciones complicadas como las que vivimos en pandemia por COVID, donde tengamos que hacer traslados a otras regiones. Y por supuesto no queremos llegar a eso. Entonces también el mensaje para la población hoy día es estar atento a sus hijos, estar atento a los signos y síntomas que creo que se han repetido muchas veces, pero vale la pena reiterarlo. Hay que observar la respiración de los niños pequeños, sobre todo, ver si aumenta mucho la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria en ellos. Cuando respiran muy rápido, eso es signo que debe llamar la atención a las personas que lo cuidan. Tenemos que tener la capacidad de consultar y usar adecuadamente la red de salud, o sea, si los síntomas son leves, no vamos a la urgencia de un hospital, vamos al SAPU, por ejemplo, que tenemos en nuestra región, o en toda la región, porque si no vamos a generar estos espacios de colapso. Hay gente que va a las urgencias y se retira porque muy frustrado, muy angustiado, porque no son atendidos, porque hay prioridades para ser atendidos. Entonces hay que tener atención si los niños hacen fiebre, si los niños tienen, por ejemplo, rechazo a la alimentación, si tienen decaimiento, si tienen en la respiración se altera, por ejemplo, que las costillas se hunden. Hay que estar muy atentos. ¿Cuál es la edad más complicada, digamos, del ámbito pediátrico? ¿Antes de los 2 años? ¿Después de los 2 años? Yo diría que de 0 a 5 años hay que tener una especial atención en esta época. Pero en niños pequeños, porque los niños en la medida que pueden hablar, pueden decirte lo que sienten, pero los lactantes que no hablan, es el adulto el que tiene que interpretar y observar sus síntomas. Así que es importante que los adultos observemos, o los cuidadores observemos los síntomas y los signos y síntomas que pueden hacernos levantar las alarmas de ir y llevar oportunamente, no tardíamente. Sí. Oye, preocupante el panorama que nos estás pintando aquí, ¿eh? Hoy estamos con Rosa María Cabrera, que es la presidenta de la ASENF Viña del Mar, de funcionarios, de enfermeros y enfermeras, ¿no es cierto?, de Viña del Mar. Y a propósito de eso mismo, tú que estás representando, digamos, a este gremio, ¿cómo advierten ustedes? ¿Están con las armas? ¿Les dan las posibilidades? ¿Están cómodamente trabajando? ¿Se les complicó los horarios de trabajo, por ejemplo? Mira, en este minuto hay todo un despliegue, por lo menos te hablo de los hospitales, del hospital donde trabajo. Hay un despliegue donde compañeras de trabajo están dejando de hacer sus funciones para asumir otras, ¿ya? Porque hoy día se necesita tener gente preparada para dar la atención, ¿ya? O sea, que por ejemplo, que tengan experiencia, ojalá trabajando con niños. Entonces nosotros hemos estado colaborando, haciendo un llamado para reclutar gente que vaya a trabajar en las áreas pediátricas. Eso ya por lo menos se ha logrado, se está logrando habilitar más camas, y para habilitar más camas no solamente necesitas camas, necesitas recursos humanos. Y de ahí también que como enfermeras y enfermeros salimos a decir, hay falta de recursos humanos en salud, por supuesto. Enfermeras particularmente, sí, lo conozco muy de cerca. Faltan enfermeras en muchos servicios. Hoy día todavía hay mucha gente honorario, contratada honorario, y eso significa que hay un déficit. También hay déficit, por supuesto, de técnicos paramédicos, de médicos y del resto del equipo, kinesiólogos, pero se están contratando, sin embargo... ¿Se sienten respaldados? A veces. A veces, gracias. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero sí, para esta contingencia sí puedo decir que las autoridades están reclutando gente, pero gente que en condiciones normales también falta. Claro. Porque había muchos enfermeros y enfermeras que fueron cesados también después de la pandemia. Sí, o que están por ser cesados ahora pronto, en agosto, cuando termine el periodo de alerta sanitaria. Ya. Y es un tema que les preocupa, evidentemente. Es un tema. Por ejemplo, voy a hablar... Yo trabajo en un hospital grande, pero siempre digo, los hospitales de la región, Quintero, Limache, Calera, Peña Blanca, hospitales que trabajan con la mitad, o por lo menos en las urgencias, la mitad de la dotación de enfermeras son honorarios.
Entonces, si no estuviese ese contingente honorario, que en teoría está hasta agosto, ¿qué pasaría con la atención? Así como estamos ya con personal que no es de planta, no está firme en su puesto de trabajo. Así que bueno, siendo eso son temas que tú me llevaste para allá, pero principalmente yo quería hacer el llamado a la población a cuidarnos, a cuidar sobre todo a nuestros niños, a tener conductas atentos a todo lo que es la sintomatología que ellos puedan presentar, a usar correctamente las redes de atención de salud, ir en forma precoz, pero no concentrar todo en la urgencia de un hospital. Sí, a veces es complicado qué es lo que es urgencia para una mamá, para un papá, ¿no es cierto?, que ve que le cuesta respirar, que está con problemas, sí, de congestión, ¿no? Entonces, por eso que a veces se llega primero, digamos, a las postas, que se servicio de urgencia, y se llena de gente sin mayor atención, porque, claro, se colapsan. Pero es también por la preocupación de la familia, ¿no? Sí, también, por ejemplo, medidas que podemos tener en la casa, tú y yo. El uso de la mascarilla, el lavado de manos, que son cosas que aprendimos en pandemia, tenemos que no perderlo. Ya, si vamos a estar usando locomoción colectiva, lugares donde haya más gente, porque estamos obligados a eso, tenemos que protegernos y proteger también a los niños. Hacer una ventilación adecuada, una higiene adecuada, estar lo menos expuesto posible a ambientes que puedan estar contaminados o en contacto con personas enfermas. Así que, bueno, y por supuesto también acudir oportunamente a consultar. Sí, y los que estén resfriados, que no vayan al trabajo, ¿no es cierto?, que justifiquen, digamos, y no vayan a contagiar, porque se genera, ¿no es cierto?, interminable cadena, digamos, la cadena contagio. Contagio, sí, la cadena contagio, que es importante tratar de intervenirla. No te pregunto, no sé si está esa estadística, ese dato, pero ¿han fallecido en la quinta región niños, digamos, con influenza? No tengo ese dato exactamente. Puedo sí después enviártelo, pero por ahora lo que sí te puedo decirte que en condiciones normales se ha duplicado la cantidad de niños en ventilación mecánica. O sea, en nuestro hospital y hoy es un día grado, eso digamos, es un indicador. peligroso. Así como se usaba en la pandemia los pacientes que estaban en ventilación mecánica, yo te puedo decir que hoy día hay el doble de pacientes con ventilación mecánica o más. Y de ahí entonces la preocupación es que si aumentan estos casos, habría tal vez dificultad para poder enfrentar y responder a esa necesidad de terapia que es más específica, y habría que recurrir a centros que tengan esos espacios para poder atenderlo. Ahora, en particular, el hospital donde trabajo está yendo un poco más allá y va a ampliar camas, sigue ampliando camas. O sea, se sigue viendo de qué manera podemos seguir enfrentando si el escenario se complica. Rosa, así como hacías mención directa, digamos, emplazabas a las familias a tener el cuidado, a ser responsables, a tener conciencia de esto que estamos viendo, las enfermedades respiratorias, sobre todo para los niños. También me gustaría que te refirieras como representante de los enfermeros y de la enfermera hacia la autoridad del ministerio. ¿Qué les solicitan ustedes desde dentro? Sí. Que conocen muy bien el tema. Como funcionaria de la salud, como trabajadora de la salud, por supuesto que no está de más hacer el llamado a las autoridades a que nos provean de todos los recursos necesarios para que podamos entregar una atención adecuada. ¿Los tienen? Tenemos recursos, pero no han llegado oportunamente. Están llegando, pero no ha sido tan oportuno la entrega de recursos porque, bueno, también tengo que decir y no justificar, las necesidades hoy día son muchas. Ya, pero situaciones así de salud donde se juega la vida de personas y sobre todo de niños, yo creo que amerita darles prioridad. Y esos recursos son para tener personal, recursos humanos, tener equipos, tener insumos para poder dar una atención óptima y adecuada. Rosa,
Por último, para los papás, las mamás que están viendo, a ver, no se le puede aconsejar que encierren a los niños en la casa y que no salgan en un lado, ¿no es cierto? Exacto. Pero tampoco se les puede considerar ponerse una protección, una mascarilla, porque los niños se la sacan y todo el tema. ¿Qué se les dice entonces a los papás? ¿Qué se les dice? Bueno, un poquito todo lo que ya vamos a repetir. Un equilibrio, digamos. Sí. Ojalá no exponer a los niños Es que si no es necesario. ¿Ya? Es que ¿cómo expones tú un niño? Si yo salgo a comprar, ¿lo estoy exponiendo? Depende del horario que lo saques, cómo lo vistas. Y con quién estés, digamos. Con quién estés. Claro. O sea, no vayas a visitar a gente enferma, si es que tú sabes que está enferma. Si hay alguien enfermo en casa, que se cuide, que se aísle un poco, que utilice mascarilla para no contagiar a los demás. Estar observando a los niños, observando cómo está su alimentación, cómo está su eliminación, cómo está respirando, si llegan a enfermarse, porque también es normal que en esta época los niños se enfermen, pero tenemos que ver qué tanto se enferman y cómo evolucionan los síntomas de la enfermedad. Ya, aquí el problema, digamos, más dramático que nos advierte, digamos, una complicación mayor, eventualmente, es que les cueste respirar. Que les cueste respirar. Ya. Exacto, porque aquí se dan casos, estos cuadros pueden ser virales, pero originan neumonias y originan un cuadro respiratorio donde el niño no se oxigena bien y por lo tanto eso puede agotar los niños para poder respirar mejor. Empiezan a respirar más frecuente, más rápido, empiezan a utilizar la musculatura accesoria y por eso se les hunden a veces las costillas porque hacen un esfuerzo mayor. Pueden hacer fiebre, pueden decaer su alimentación. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. No entrar en pánico, pero tenerlo presente. Acudir cuando corresponde, cumplir con las herramientas que tenemos como la vacunación y justificarnos en el trabajo cuando corresponde también si es que tenemos alguna situación de salud que lo amerite. Eso. Yo te agradezco y por supuesto las autoridades a seguir atentamente a la necesidad que se vayan generando a raíz de esta situación. Es un trabajo conjunto, ¿eh? Sí. La ciudadanía, la autoridad, qué sé yo, y obviamente quienes trabajan directamente en la salud. Por eso el rol, y te agradezco el rol de los medios para también enviar esta información a la comunidad, porque si bien en la tele hablan, en todos lados hablan, pero creo que hay que reforzarlo, hay que tenerlo bien presente en el día a día. Eso. Y es lo que hemos hecho en esta conversa. Y también invitar muchas gracias, invitar también a todas las personas que trabajan en salud a no desanimarnos, a no decaer y a ponerle el hombro en esta situación nuevamente que nos pone presión en el día a día. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Rosa María. Y esperemos, digamos, que de aquí a 2 semanas más, que el momento más complicado, digamos, no sea tan extremo. Sí, ojalá. Ojalá, Jorge. Que esté muy bien gracias. También. Chao. Chao, chao. Bueno, ahí está, Rosa María Cabrera, que es la presidenta de la ASENF Viña del Mar, en conversación con nosotros, porque nos interesaba tener claridad también de cómo están